Hola, buenas tardes, Leontina. Hola, buenas tardes, José María, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a todos. Hoy les vamos a hablar con José María, que José María González Lozada es investigador e historiador del Museo Cornelio Saavedra. Yo soy Leontina Chelecu, la directora, y les vamos a contar a partir de una muestra que tuvo el museo a principios del año pasado, en el 2020, sobre la guerra de la Triple Alianza, cuando se conmemoraban justamente los 150 años de la finalización del conflicto más importante de América del Sur, de 1864 a 1870. El Museo Saavedra fue invitado a participar de actos conmemorativos en esa fecha, en marzo, en ocasión del Día de la Mujer, el 8 de marzo del 2020, se dio inicio a una serie de actos y muestras en paralelo en diversos museos del país y de Uruguay, de Uruguay y de Asunción, Paraguay, para conmemorar justamente a la finalización del conflicto, pero desde una mirada muy particular, las miradas desde la mujer en la guerra, ¿no? A través de la serie de acuarelas que son de la colección del Museo Saavedra, de la colección de José Ignacio Garmendia, podemos ver el conflicto desde otro punto de vista. Voy a invitar a Marcela Lenarduzzi, que siempre nos auxilia, a que nos pase la segunda diapositiva, que es una vista, ahí está, muchas gracias, una vista de lo que fue esta muestra, una parte, esta es una esquina obviamente, de lo que fue justamente la presencia que tuvo el arte durante la guerra. Ya todos conocen los óleos apaisados de Cándido López, y el Museo Saavedra tiene la colección de estas acuarelas, 149 acuarelas, que hizo 20 años después de finalizado el conflicto. Pero justamente nosotros aprovechamos esta ocasión de mostrar las acuarelas junto con fotografías que son de la colección del museo, armas, uniformes, gorros, morriones, el kepi, etcétera, una serie de documentos que acompañaron esa muestra en ese momento y que dan cuenta de distintas instancias. Ahí justamente poníamos en esa esquina a la izquierda de su pantalla están las fotografías que tomaba el estudio Bates, que fue contratado para representar, para fotografiar la guerra. Justamente se había instalado primero en Buenos Aires sin mucho éxito. Bates eran dos hermanos norteamericanos que habían estado en la guerra de secesión norteamericana y tenían ese bagaje y trataron de probar suerte en América del Sur. Así que pidieron permiso a las autoridades de Montevideo para instalarse casi como cronistas de guerra. Era muy curioso porque fueron acompañados por las tropas, estos cronistas, y fotografiaron la guerra. Garmendia, en estas acuarelas, él dice que sin ser profesional, considera que la pintura es un auxiliar de la historia y que quería dejar la memoria dibujada de lo que fue el conflicto antes de que a él se olvidara. Muchas de estas, él avisa que las tomas del natural, algunas son ciertas apropiaciones de la fotografía, justamente están hechas casi en paralelo o en una apropiación muy exacta. Tuvo un ayudante, un pintor al que él firma J. Sereno, y él se representa, o Sereno, su ayudante, en su ramada, donde pintaba, tenía alcatre, tenía una mesa, etcétera. Bueno, ¿podés pasar la siguiente, por favor? Ah, estás en la ramada. Bien, la que sigue es una vista de las mujeres, de los tantos retratos de Garmendia de las mujeres. Pero quería contarles brevemente quién era el general José Ignacio Garmendia, un diplomático, un escritor, pintor y militar que intervino en la guerra de la Triple Alianza, en las guerras civiles argentinas y en la campaña del Chaco, que nace en Buenos Aires el 9 de marzo de 1841 y murió en 1925. Garmendia, cuando se alista en el ejército, inmediatamente cuando tiene ocasión la guerra del Paraguay, mientras
Antes, mientras esto sucede, había ejercido como diplomático en la legación argentina de Montevideo y Río de Janeiro, pero no, no tiene ningún miramiento en dejar su puesto de diplomático y alistarse en el ejército. Intervino en numerosas batallas, Estero Bellaco, Tuyutí, Paso de Humaitá, en las Lomas Valentinas, etcétera, etcétera. En la imagen que estamos viendo es interesante porque el punto de vista de estas acuarelas, él retrata a lo largo de la 149 a los soldados, tanto los aliados como a los soldados paraguayos, sus uniformes, los combatientes al pie del cañón, los paraguayos tomados prisioneros o los aliados tomados prisioneros, y a las mujeres que comparten con los hombres, en la visión de este Garmendia militar y artista, las representas como víctimas, como vencidas y siempre pobres. En la próxima imagen, por favor, es esta, justamente quería darte a vos el pie, José María, que nos va a hablar de la guerra, de las implicancias, de las consecuencias, de por qué formamos parte de esta guerra de la Triple Alianza. José, por favor. No sé, ¿te escucha? ¿Puede ser? Ahí está, ahí se me escucha. Perdón, bueno. No, había desconectado el micrófono, te agradecía el marco de Garmendia, ¿no? Realmente como cronista de esta guerra, y bueno, la importancia que tiene su obra, digo, y la significación que tiene para el Museo Saavedra, haber participado de todas estas actividades que se hicieron en conmemoración del fin de la guerra el año pasado. Y bueno, vos me diste una clave en tu alocución, Leontina, cuando me hablabas de los hermanos Bates, ¿no? Sí. No es casual esto, porque justamente la guerra de la Triple Alianza es una guerra que podríamos decir que es una guerra, un conflicto bisagra, ¿no? Es un conflicto que tiene características del siglo XIX, pero ya anticipa lo que van a ser los grandes conflictos del siglo XX, ¿no? Y lo digo puntualmente al tema de los hermanos Bates porque la fotografía juega un papel importante en la guerra. Y vaya si lo sabe los cronistas de guerra, Diego Garmendia copiando algunas fotografías en sus acuarelas y demás, ¿no? Esta es una de las claves, ¿no? Los cronistas de guerra, la fotografía en la guerra. Discúlpame, sí. La fotografía te muestra el momento crudo de la guerra, sin miramientos. En cambio, la acuarela que elige como técnica Garmendia te muestra casi un momento épico. Te señala el conflicto no tan cruentamente, casi es una serialización de distintas instancias. En esa es la diferencia con la fotografía que, como vos bien decís, marcó realmente en las guerras de América del Sur un antes y un después. Totalmente, totalmente. Y bueno, esos elementos, sumados a los grandes desplazamientos de gente, a la terrible cantidad de víctimas y demás, preanuncian lo que van a ser inmediatamente entrado el siglo XX, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que tiene características compartidas con esta guerra, ¿no? Pensemos además el siglo XIX, Leontina, como un siglo en el cual no hubo grandes guerras como en el siglo XX. Entre las guerras napoleónicas y Primera Guerra es de destacar la guerra de la Triple Alianza que nos ocupa, la que vos también nombraste, en la que participaron los hermanos Bates, que es la guerra de secesión norteamericana, y la guerra de Crimea, quizás como los tres grandes conflictos, ¿no? Con lo cual, esta guerra, la de la Triple Alianza, o la guerra Guazú para los hermanos paraguayos, adquiere una significación fundamental en términos históricos en el proceso internacional que se da, que es el proceso de la construcción de los estados-nación, el proceso de construcción de las nacionalidades, ¿sí? No está exenta esta guerra de estar atravesada por este proceso que es a nivel internacional, que tiene como contracara, digamos, esto sería la parte de la organización política, pero como contracara la organización económica también a nivel internacional, ¿no? Es decir, el proceso de la conformación de los Estados-nación va acompañado de un proceso de división internacional del trabajo, ¿sí? Que también tiene que ver con esto, ¿no? Y por otro lado, también deberíamos pensar, digo, este conflicto en términos internos de nuestro país, ¿sí? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Cómo se perfilan los distintos bandos de la primera mitad del siglo XIX en la segunda mitad de cara a la guerra? Digo, es un conflicto que tiene
profundas consecuencias para América del Sur, profundas consecuencias para nuestro país y que está enmarcado en un contexto internacional que nos ayuda a entender el porqué del conflicto, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, Me perdón. parece que primero hay que pensarlo como, digamos, estamos hablando de 4 naciones que se están conformando, ¿sí? No son 4 naciones como las conocemos hoy, que estaban con sus límites ya determinados, con sus instituciones ya realizadas, sino que son naciones en estado de organización, son límites que en realidad no son límites, sino que son pretensiones de límites también, ¿sí? Uno ve un mapa, no sé, escrito por historiadores revisionistas y uno entiende que Argentina fue despojada de un montón de territorios porque entienden que quizás a Argentina le correspondería lo que era el virreinato del Río de la Plata y en realidad no hay una necesaria continuidad, ¿no? Digo, son unidades políticas distintas. Y Paraguay también reclamaba en función de sus antecedentes, digamos, de cuando era parte del virreinato, ciertos territorios. Lo cierto es que había territorios que estaban en disputa, ¿sí? Las cuestiones limítrofes recién se terminan de dirimir, ¿sí? En 1991, nuestro país con Chile, anteriormente en 1984, pero con todos nuestros vecinos hemos ido cerrando cuestiones limítrofes, ¿no? Lo Sí. cierto es que para Paraguay sí tiene profundas consecuencias desde el punto de vista económico y demográfico, y sí cierra algunas cuestiones de límite. Por ejemplo, esos territorios que pretendía Paraguay se ve despojado casi en un tercio. También la mitad de su población es asesinada, es muerta durante la guerra, durante el conflicto, y a su vez también, y esto no es no menor, la vulnerabilidad que pasa a tener Paraguay con respecto a la política de sus vecinos, sobre todo a Brasil, que ocupa el Paraguay durante varios años, y cuando es asesinado en Cerro Corá el presidente paraguayo Solano López el 1 de marzo de 1870, se pone un triunvirato adicto, ¿sí? Adicto a los intereses brasileños, cosa que después va a desencadenar profundas tensiones entre nuestro país y Brasil también, porque justamente Brasil firma, por ejemplo, la paz de manera unilateral con Paraguay cuando consigue sus objetivos, ¿no? Cosa que no había hecho nuestro país. De hecho, tal es así que Argentina casi ni participa en la tercera parte del conflicto. El conflicto, para enmarcarlo, tenemos que hablar entre 1864 y 1870. Y esquemáticamente, como para todos y todas los que nos están escuchando, tiene 3 partes. Una parte que es Paraguay avanzando hacia Uruguay e invadiendo el Mato Grosso por Brasil. Otra parte que es el repliegue paraguayo, ¿sí? Donde las tropas aliadas penetran en Paraguay y llegan hasta Asunción. Y después, la tercera parte es la persecución, ya casi una cacería, digamos, de Solano López hasta Cerro Corá. Es decir, 3 Ah, partes, bien, bien claras, bien definidas, ¿sí? Es interesante ver, digo, en términos geopolíticos también, cómo juega la cuestión de la cuenca de Plata, la libre navegación de los ríos y cómo se insertan estas incipientes repúblicas en el contexto de la División Internacional del Trabajo. Tanto Argentina, Brasil como Uruguay tenían navegación de los ríos libres, estaban insertas o intentaban insertarse como proveedoras de materias primas de las metrópolis europeas, mientras que Paraguay tenía un esquema más cerrado, ¿sí? En términos económicos, aunque comerciaba hacia afuera en función de ese desarrollo que buscaba tener no inserto en esta División Internacional de Trabajo. Para ello tenía alianzas sobre todo con el Partido Blanco de Uruguay, ¿sí? Que le permitía la navegación del río Uruguay. Obviamente, cuando el gobierno de Prudencio Berro en Uruguay es derrocado por Venancio Flores con apoyo de Brasil y de Argentina, ¿sí? Paraguay se ve encerrado y entonces decide justamente salir a las armas, ¿no? Por eso es que invade Brasil, pide permiso a nuestro país para pasar por Corrientes, para ir a socorrer a su aliado blanco en Uruguay. Argentina, por supuesto, deniega eso y, como ahí lo dice en la acuarela de Garmendia,
directamente invade Corrientes, ¿no? Entonces eso es una declaración de guerra para Argentina, ¿no? Claramente, digo, hay mucha lectura y mucha tinta que ha Y pasado ahí, sobre esto, porque la verdad que hay, claro, digo, Alperín Dongui siempre plantea, ¿no? Decir, bueno, más allá de las consecuencias nefastas y trágicas que significó la guerra, es una invasión de un país hacia otro, con lo cual poco margen tenía Mitre, digamos, para para permitirse negar, dejar pasar. Claro, y además eso lo enfrentaría con el imperio brasileño, por otra parte, ¿no? Que era sí, un enemigo en era todo caso una... mucho más poderoso. Pero, ¿qué pasa con el tratado en secreto que firman los tres países aliados en 1865, que se mantuvo en secreto bastante tiempo, como un año hasta que se enteran en Paraguay? Sí, Eh, ¿qué consecuencia hubo de cómo responden los paraguayos? Nos atacan, obviamente, se enfurece la población, y ahí ya no tenía, quedó al descubierto las intenciones del aniquilamiento del Mariscal López, ¿no? Que era, digamos, la letra chica del convenio que habían suscriptos. Vos decís bien que Mitre no le quedaba otra que aceptar ingresar a la guerra, su posición cuando el mariscal López creo que adujo obviamente cuestiones de perder la neutralidad en ese conflicto, algo que no se podía sostener mucho. Y bueno, y suceden todas estas cosas. ¿Qué es si vos, cómo reacciona Solano López, o Solano López sabría de este tratado secreto y se lo cayó? a ver, el tratado, para ponernos más o menos en autos, lo que establece es que la guerra es en contra de Solano López y no del pueblo paraguayo, cosa que en realidad es un eufemismo porque los que pelean son ese pueblo paraguayo, ¿no? Pero que una vez derrocado Solano López, la guerra cesaría, que ninguna de las naciones podría firmar la paz unilateralmente, cosa que Brasil rompe, y después que establece divisiones territoriales, ¿no? Las pretensiones argentinas y las pretensiones brasileñas también están contenidas ahí. Y que por supuesto el tratado sería secreto, y que otro punto fundamental es que se abriría a la libre navegación de los ríos el Paraguay, ¿sí? Cosa que es fundamental porque la Cuenca del Plata es una de las cuencas hidrográficas más importantes del mundo, y en un momento en el cual hay una expansión de los transportes, como es la segunda parte del siglo XIX, y el transporte marítimo es el más importante para el comercio, en esta gran expansión comercial que se da entre 1850 y la crisis de 1871, abrir la quinta cuenca hídrica del mundo es fundamental para el capitalismo industrial surgiente, que se expande, ¿no? Claramente, como decías vos, Leontina, cuando esto se conoce, este tratado, es un escándalo. A los paraguayos, digamos, de alguna manera les sirve para una cuestión épica, ¿no? Porque justamente López todo el tiempo trataba de movilizar a la población cada vez más desmoralizada ante el avance aliado, para, digamos, agruparlos en contra de los aliados. Aunque cuando sale a la luz todavía no se habían dado las grandes derrotas paraguayas, ¿no? Porque sale en el 66. Y, por ejemplo, Tuyutí, que sería la primera gran derrota del ejército del Mariscal, que es la mayor batalla del conflicto, es en mayo, fines de mayo del 66, ¿no? Sí. Entonces, ahí está una concatenación de derrotas paraguayas muy fuertes, pero todavía no decisorias, digamos, ¿no? De alguna manera intenta López, en este tiempo, en el año 66, buscar una gran victoria que le permita negociar, ¿sí? Que le permita negociar. Uno poco, realmente, viéndolo retrospectivamente, no entiende cómo eh, López no, digamos, no negoció su salida antes de alguna manera y llevó a Paraguay hasta el final, digamos, le hizo el juego, por decirlo en términos actuales, a los brasileños, permitiéndole, digamos, con esta excusa de aniquilar al mariscal, que termina aniquilando todo Paraguay, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, la cuestión que en nuestro país también tuvo grandes repercusiones esto, ¿no? Porque Y eh, yo te quería preguntar una cosa. Vos dijiste las tres etapas del conflicto y que en la última la Argentina había participado poco o menos.
¿Qué Sí. influencia tuvieron las rebeliones, los levantamientos del interior de nuestro país, con el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Cuyo, bueno, en fin, que se dieron, que si bien fueron sometidos después, pero tuvo algún peso en la menor participación de la Argentina en el conflicto? Mirá, está buena la pregunta porque recordemos que Mitre, en el tratado, es nombrado el jefe de los ejércitos Sí, aliados, porque justamente la primera parte se da sobre todo en suelo argentino. Pero después, en el 68, Mitre tiene que volver a hacerse cargo de la presidencia porque fallece el vicepresidente Paz, ¿sí? sí, Cuyo hijo también fallece en la también guerra, fallece en la guerra, sí. en Curupaití. Paz fallece víctima de la epidemia El cólera. de cólera, exacto. Pero además, Mitre tiene que volver no solo a hacerse cargo de la presidencia por el fallecimiento de Paz, sino para poner orden, entre comillas, a todos estos levantamientos que se estaban dando en el interior del país, de este federalismo reverdecido, podríamos decir, después de Pavón, ¿no? Es decir, las montoneras de Varela, fundamentalmente con la proclama de diciembre del 66, una proclama que contiene algunos elementos muy interesantes desde el punto de vista de la historia de las ideas, porque se aleja del federalismo centralista porteño de Rosas y lo pone en clave de un federalismo constitucionalista, de un federalismo americanista y de un federalismo que está en solidaridad con Paraguay y que a su Paraguay. vez le reclaman a Urquiza que se ponga al frente de esas rebeliones, ¿no? Sí, pero Cosa que ella no acepta, no ¿no? acepta, cosa que le termina costando la vida porque otro de los grandes levantamientos es el de López Jordán, que era el Sí, lugarteniente de Urquiza, ¿no? Y además hay otro sector también que es muy interesante, que empieza a mostrarse desde la pluma, contrario a la guerra, que es el que encabezan, por ejemplo, personas como Guido Spano, ¿sí? Carlos Guido exacto. Spano, eh, Carlos Guillermo, sí. los hermanos Hernández, el mismo Alberdi, que saca una Sí, serie de folletos es cierto, desde desde París, Francia. sí. Y Lucio Mansilla, ¿qué papel jugó en la guerra? Bueno, Mansilla también está entre estos pensadores intelectuales, digamos, que son opositores al conflicto, porque están, cuando se produce la división entre Buenos Aires y la Confederación Urquicista, ellos están del lado de Urquiza, ¿sí? El rosismo, para decirlo en criollo, digamos, el rosismo más recalcitrante, terrateniente, digamos, los grandes apellidos del rosismo, Lorenzo Torres, los Mansilla, Anchorena, los los parientes, Mansilla. sí, pero esos juegan muchos del lado del autonomismo porteño, terminan jugando defendiendo los intereses del puerto y de sus estancias. Mientras que muchos otros, quizás más ligados al federalismo por cuestiones ideológicas, terminan jugando con Urquiza, entendiendo la causa federal, y ponen a Urquiza como, bueno, como el gran patriarca de la federación, ¿no? Que es así como lo ven los caudillos del interior. Digo, Peñalosa y Varela ven en Urquiza, entre comillas lo voy a decir, por favor, a un libertador, a alguien que le saca del yugo rosista, al cual entienden, ¿sí? Entienden como opresor de las provincias, ¿sí? ¿Qué pasa? Después cuando ven que Urquiza pacta con Mitre y luego ya con la visita de Sarmiento como presidente al Palacio San José, bueno, ahí dicen basta, hasta acá llegamos y es pocos meses después que es asesinado en 1870, ¿no? Sí. Yo quería hacer en tu relato clarísimo, si me pasás, Marcela, por favor, la próxima, en esto, que has hablado de Tuyutí, que es un claro ejemplo de una fotografía a la derecha del estudio Beige en compañía de la trinchera de Tuyutí del 24 de abril, y a la izquierda de la pantalla la acuarela de Garmendia, ahí está firmada José Ignacio Mm. Garmendia, el batallón 24 de abril en las trincheras de Tuyutí. Era muy común que Garmendia, como ya les conté al inicio, que tomara de la fotografía estos préstamos para caracterizar un hecho. No, fuera de condenarlo,
También es cierto que él, cuando aborda esta tarea de hacer las acuarelas como memoria, como auxiliar de la memoria, tal vez estas copias, estas apropiaciones, se deban a que él no contaba con la fotografía de Bates, o la conocía, evidentemente porque salían publicadas, pero formaba parte de ese raconto histórico que él quería hacer de los hechos, de las manifestaciones, distintos momentos de esa narración, apelando a estos escalamientos de la acción. En efecto, la que sigue, por favor, tenemos otro ejemplo. Estas fotografías o las copias de estas fotografías, como las vemos, son todas colección del museo. Ahí el mangrullo de la derecha, que es una foto de Bates, es una copia de la foto de Bates, y el mangrullo de la izquierda con esa carpa que él le borró en la foto, porque es una foto también ese mangrullo con la carpa. Esa carpa era el estudio de Bates, ahí revelaban, por decirlo de alguna manera, y la carpa tenía escrito Bates y compañía, que él en la acuarela no lo pone, ¿no es cierto?, en esta omisión que hace a propósito. Y después algo que hacían los regimientos, era muy común cuando llegaban a Montevideo, los de Argentina, pasaran por el estudio Bates, y en la que viene es un buen ejemplo de ello, de Mitre y de sus oficiales, y se retrataban en ese estudio. Muchos de estos retratados no volvían al país, morían en la guerra. Entonces es importante el efecto que tiene estas fotografías, que son por ahí la última que ven sus deudos, ¿no? Es muy, muy interesante. Y en esto tiene muchas copias, como la que sigue, de uniformes, de batallería, de caballería. Esa es una creación, pero la que sigue de prisioneros paraguayos es una foto de Bates. Esta estamos viendo la acuarela de Garmendia, pero es una foto, y la que sigue, y termino con este recorrido, también es tomada de una foto del estudio Bates y reproducida en su acuarela como un hecho inédito. Muchas veces él cometía el error de ponerle al costado tomada del natural. Pero la idea también de Garmendia, para terminar, de la personalidad de Garmendia cuando surge este álbum, pasala si querés también ahí las mujeres. Creo que esta fidelidad personal tenía que ver con la necesidad de consolidar a la nación, ¿no? Al Estado-nación, que en ese momento también se estaba debatiendo. Así que debía forjar y transformar. No nos olvidemos que él es un militar que escribe un álbum, La Guerra del Paraguay, Reflexiones de la Guerra del Paraguay. Él desde 1875 escribe sobre distintos soportes y medios, sus reflexiones, recuerdos de la Guerra del Paraguay, el álbum de la Guerra del Paraguay, donde también había abocetadores o dibujantes a los que también se apropia de ciertas imágenes, pero todo contribuye a esa intencionalidad ulterior que reconozco en Garmendia y que otros historiadores la ven, ¿no? De tratar de cohesionar ese Estado-nación que tardaba en consolidarse. Estas imágenes, las últimas, quiero señalar la importancia, porque nos quedan 10 minutos y lo quiero escuchar a José María, que las mujeres en la guerra del Paraguay tuvieron una importancia fundamental, ¿no? Bárbara Potash, que es una historiadora, el país de Mahoma o el país de las mujeres, denominó a la República del Paraguay, que siempre contribuyeron a la guerra, cosiendo uniformes, donando parte de sus cosechas, dándole ganado a la tropa para que coman. Siempre fue una actitud bastante activa la de las guerras desde 1866. Enfermeras, lavanderas, estaban para consolar en las derrotas y para celebrar las victorias. Y tenían denominaciones: las sargentas, las residentas y las destinadas. Estas denominaciones eran por las ocupaciones que llevaban a cabo en los campamentos. Las sargentas, hay algunas anteriores, Marcela.
Las sargentas cuidaban el orden, por ejemplo, coordinaban el trabajo, organizaban y coadyuvaban al cumplimiento de las órdenes del gobierno hacia la tropa. Miren qué importante. Las residentas atendían a las necesidades del ejército paraguayo. Solían tener su campamento propio y algunas llegaron a empuñar las armas, pero podían pasar la noche si querían con sus hombres, si estaban destinadas en el mismo campamento. Y en cambio las destinadas fueron justamente las desterradas del Mariscal López, las que fueron acusadas de traidoras, de tráfico de influencias a favor de los aliados, o las que sus maridos, sus hermanos, sus padres habían contribuido con algún tipo de información hacia los aliados y fueron confinadas, desterradas de sus lugares, obligadas a dejar sus campos, sus pertenencias, y eran disidentes en realidad, y bueno, que fueron calificadas como las destinadas, que volvieron a sus lugares una vez finalizado el conflicto. Se hacían asambleas, en las asambleas eran llamadas, las asambleas era un método de propaganda de la guerra. Estas asambleas que nucleaban a la tropa y a los oficiales eran denominadas como el bello sexo nacional, pero no denostándolas, sino valorando la contribución que hacían a las fuerzas. Una de las últimas imágenes que mostrabas eran las trincheras, bueno, de Tuyutí, y las barrancas de Humaitá, que son estas que estábamos viendo, ¿no? José, este tipo de trincheras y de barracas que fue tan utilizado como método de las tropas paraguayas. Sí, sí, déjame acotar algo, Leontina, con Sí. el tema de las mujeres en la guerra. La verdad que es interesante porque no solo más allá del rol y los distintos roles que han tenido las mujeres del pueblo paraguayo, las mujeres cercanas a López, ¿sí? Han sido víctimas incluso de tremendos castigos y demás. De hecho, él exilia, digamos, echa de su campamento y manda a un lugar de refugiadas a su hermana y a su madre, acusadas incluso de intentar envenenarlo, ¿no? Por supuesto, ya en la tercera etapa del conflicto, donde ya todo el Sí. mundo veía que en realidad era una guerra perdida y que continuar con el conflicto era continuar desangrando al pueblo paraguayo, ¿no? Y después, me parece, digo, interesante, también hay otras historias, digo, donde se comporta de manera muy cruel, ¿sí? No solo con sus subalternos, sino con las esposas de sus subalternos, por ejemplo, ¿no? Realmente en actitudes, digamos, que por supuesto son absolutamente condenables desde el hoy y desde Sí. entonces, ¿no? Con respecto a Humaitá, Humaitá es la última de las 4 grandes fortalezas que dispone López, ¿no? Que son Itapirú, Curuzú, Curupaití y Humaitá. Él forma una especie de cuadrilátero con el cual entiende que va a lograr detener la penetración aliada en el campo paraguayo, ¿no? Por supuesto, Itapirú es la primera, digamos, ya cuando ocurre la Tuyutí, digamos, ya cae. Curuzú es enseguida de esta primera batalla. Después, Curupaití, me quiero referir rápidamente a Curupaití porque es la gran derrota, digamos, del ejército argentino, ¿no? En términos bélicos en su historia, es la mayor derrota bélica en una batalla de nuestro país. Digamos, quizás podríamos decir que es un error estratégico de la conducción del ejército argentino, porque Mitre venía de ganar en Curuzú de manera más o menos sencilla y pensó que la tercera fortaleza también iba a ser algo similar. Lo cierto es que Paraguay le asesta un golpe muy fuerte a las tropas aliadas, ¿sí? Y tal es así que luego de Curuzú, de Curupaití, se detienen las hostilidades por un buen tiempo, ¿no? Pero bueno, por supuesto, después continúan, y tal es así que termina cayendo Humaitá. Humaitá estaba dispuesta sobre el río Paraguay, cercana a Asunción, digamos, con una serie de fortalezas sobre el río también, que buscaban impedir la llegada de las tropas aliadas a Asunción. Pero una vez que la Armada brasileña logra
trasponer esa línea fluvial, ya, digamos, Asunción queda casi a merced del imperio brasileño, ¿no? Lo cierto es que Humaitá tarda en caer un tiempo más, porque queda como una guarnición de hombres, una especie de cebo, ¿sí? Para que el Ah, mariscal, con parte del pueblo paraguayo que lo seguía en su éxodo, pueda seguir huyendo, ¿no? Por supuesto, al general que se rinde, ¿sí? Al general que se rinde en Humaitá, la suerte le fue adversa, porque fue declarado traidor por López y demás bajezas que se le hicieron, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ahí queda Asunción a merced de los paraguayos, que por supuesto la saquean, y la capital de Paraguay, para que veamos cómo es la retirada, pasa a ser Luque, de Luque pasa a Piribehuí y después a Curuguatí, ¿sí? Que es ya cerca de Cerro Corá, que es el lugar de la batalla final donde es asesinado López, ¿no? López. La tradición dice que cuando va a ser muerto López, muere al grito de muero con mi patria, ¿no? Y en una declaración épica, pero no por ello menos cierta, porque la verdad que en ese momento, digamos que podríamos decir que López, de alguna manera, en esta casi obstinación, termina llevando a Brasil a cumplir todos los intereses que tenía en la guerra, que era ocupar Paraguay, ¿no? Digamos, de alguna manera uno piensa que si no podría haber habido una salida negociada previamente y demás, resignando el poder, ¿no? Básicamente, que era lo que sobre todo Argentina y Brasil veían como necesario que ocurra, ¿no? Que salga del poder. Pero como dato de color, permitime que te cuente, Leontina, que hubo una entrevista entre el mariscal ay, sí. y Mitre, en la cual estuvo Venancio Flores, el cual se retiró porque López le dijo, bueno, al final esto es por usted, algo así, le dijo, bueno, todo este lío lo empezó usted o algo así. Y López aparentemente habría intentado pactar con Mitre, ¿sí? Habría intentado pactar con Mitre, se dio en muy buenos términos, muy austera la entrevista, ¿no? Digamos, de término de Mitre fue con su traje de fajina, el mariscal, por supuesto, fue con su poncho bordado con hilos de oro, digamos, mucho más suntuoso. Le propone el cese de hostilidades, Mitre le dice que, bueno, básicamente que no se podía en tanto y en cuanto él siguiese en el poder, porque era lo que estaba establecido en el acuerdo. Cuestión que, bueno, es una carta que juega el general, el mariscal, perdón, y que, bueno, Mitre no acepta, por supuesto. Aunque después, como decíamos al principio, Brasil, cuando tiene que firmar la paz unilateralmente porque había conseguido sus objetivos políticos, lo hace sin ningún problema, ¿no? Cosa que Argentina en ese momento no hizo. Ok. Decime, ¿de qué manera erosionó la guerra la presidencia de Mitre? Que lo sabemos, pero bueno, Sí. lo contamos. Bueno, sí, la verdad que lo erosionó muchísimo, ¿no? No solo desde el punto de vista de todos los levantamientos que mencionábamos antes en Sí, el exacto. interior, lo cual erosiona su poder, sino que mismo en donde radica el poder de Mitre, que es en Buenos Aires, porque digamos, los propios autonomistas, que es la competencia, digamos, que tiene política Mitre en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, terminan dándose vuelta también, terminan dejando de apoyar la guerra, ¿sí? Cuando ven que nuestro país ya había cumplido, digamos, el papel, que no había sacado grandes réditos, que esto traía convulsiones internas, que la guerra se había extendido muchísimo más de esos 3 famosos meses que había predestinado Mitre. Mismo en Buenos Aires ya tiene rechazo a Mitre, ¿no? Tal es así que, digamos, el poder, de alguna manera, cuando es el momento del recambio, digamos, ya empieza a perder importancia Buenos Aires en la sucesión, ¿no? Porque Sarmiento, digamos, tenemos que pensar esto en el marco de las presidencias fundadoras, ¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Mitre es porteño, Mitre es el gobernador de Buenos Aires que encabeza como provincia la organización del Estado. Pero Sarmiento es sanjuanino, aunque, y en esto retomo la frase que decía siempre Sarmiento, que es el presidente que Sí, está en asume. ejercicio y cuando termina la guerra, es el presidente en ejercicio, que él decía es porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires, ¿no? Es un poco alguien que está
a caballo Sí, del provincialismo y el porteñismo, ¿no? Y ya Avellaneda representa, de alguna manera, la imposición de las provincias al orden. frente del Estado central, terminando de someter a Buenos Aires a esa organización, ¿no? O sea, cómo hay una parábola que empieza con Buenos Aires organizando el Estado y la organización del Estado se da paradójicamente con Buenos Aires sometida a ese Estado central que las provincias ven ahora como una herramienta útil. Y si en un principio, allá pensemos en Rivadavia, cae por querer federalizar Buenos Aires, ¿sí? Ahora, la organización del Estado se da en definitiva cuando el interior logra, en las batallas de Puente Alsina y de Barracas, la federalización de la ciudad de Buenos Aires. O sea, que en definitiva Mitre no logra ver frutos, digamos, positivos en términos políticos de su participación en la guerra, ¿no? Claramente. Claro, no, claramente no. Eh, Mira, como estamos con los 40 minutos cumplidos, yo quería, para cerrar, mostrar las dos últimas diapositivas, por favor. Empecemos con esta, que es el retrato que hizo un artista espectacular del periodo, Modesto González, lo hizo en 1890, es el retrato ecuestre de José Ignacio Garmendia, que sobre una línea del horizonte, o sea, tiene justamente con su uniforme de gala, con vivos azules y dorados, monta un caballo brioso, o sea, está realmente retratado heroicamente. Y después la otra también es de Modesto González, las dos pertenecen a la colección del museo, porque junto con, bueno, Adolfo Metfessel, Cándido López, Garmendia y Modesto González, han retratado la guerra o los participantes de la guerra de la Triple Alianza o la Gran Guerra. El último es el corneta paraguayo, ¿no? El corneta paraguayo, que también de 1890, y es un óleo sobre tabla. Maravillosa la factura, la figura humana, la posición, cómo está con la fuerza con la que sopla esa corneta, hace sonar esa corneta, es maravillosa el pincel de Modesto González. Y para finalizar, bueno, quisimos no solo mostrar la muestra que había tenido lugar el año pasado y que tuvo muy poquito tiempo debido a la pandemia del 20 de marzo, ya se cerró el museo, entonces nos había quedado en el tintero que poder someterla al público, aunque sea de esta forma virtual, con comentarios que hacían justamente y que fueron la causa de estas acuarelas de Garmendia, ¿no? Esta memoria que él se sentía en la obligación de dar. José María, no sé si querés agregar algo más. No, por mi parte agradecerte a vos, Leontina, agradecerle a No, Marcela como siempre, agradecerle a todo el público y recordar que tenemos otra charla de acá a claro, 15 días. que estas son las charlas de Camino al Centenario, esta como todas las que venimos haciendo durante todo el año, Camino al Centenario, recordando que el 6 de octubre próximo el Museo Saavedra cumple sus primeros 100 años de vida, y entonces vamos a tener la última charla de este ciclo, que es el martes 24, el próximo martes a las 19 horas por esta misma vía, y va a ser como cierre del ciclo, vamos a hablar de la génesis de la colección del Museo Saavedra, algo muy importante, y con Adriana Mantes, la doctora Adriana Mantes, que es a raíz de su libro Los exiliados en Brasil durante la época rosista. Entre los exiliados estaba Andrés Lamas, un uruguayo que estuvo también en Buenos Aires, y entre Montevideo y Río de Janeiro hay como como si fueran las mismas tertulias que había en Buenos Aires, se sucedían en Montevideo y Río de Janeiro, y era una de corre veidile fabulosa. Pero a cuento esto de que Ricardo Semborain, a quien le debemos la colección inicial de nuestro museo, compra la colección de Andrés Lamas. Entonces de ahí la charla que voy a tener, el gusto de voy a tener con Adriana Mante, que conoce la figura de Andrés Lamas, que compró, que coleccionaba y qué fue lo que le atrajo al fundador, a Ricardo Semborain,
para que se formara el primer museo municipal, como se llamaba entonces. Así que esos son los avisos parroquiales. Les agradecemos a todos y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Solamente una preguntita, perdón. Vecinos. Sí, el tema de los fotógrafos. Si podrías nombrar los fotógrafos que... Bueno, Bates llega junto con otro fotógrafo, llega con su hermano, George Bates llega con su hermano justamente, pero también en Uruguay, primero prueban suerte en Buenos Aires, donde el daguerrotipo, la fotografía, no era algo que llamara la atención de los porteños. Entonces, se traslada a Montevideo y ahí se instala un estudio de fotografía, Bates y compañía, como hemos visto, junto con su hermano. Después, Bates tiene un socio suizo, creo, no, suizo no, sí, era suizo, von der Weyden, que termina con la compañía porque Bates se retira, viene a la Argentina. En la Argentina termina poniendo una fábrica de zapatos, pero deja la fotografía, no le va bien, y queda el suizo a cargo creo que hasta 1877 funciona la firma de Bates, pero siguen bajo el mismo nombre, ¿no? De Bates, que ya tenía hecho su renombre. Y bueno, después surgen otros, ¿no? En Montevideo no fue el único, pero viene a colación porque es Garmendia donde toma del estudio Bates muchas de las imágenes que él representa en acuarelas. Por eso sale el nombre de Bates. Espero haberle contestado al que preguntó. Bueno, gracias a todos y nos despedimos y nos vemos el martes 24. No me dejen sola. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.